local y en sentido general. Vamos a empezar con lo chiquito, que sería lo local. Y vamos a empezar a definir también algunas cuestiones como las asíntotas, que hay que definirlas en términos de límite y no pensar que una asíntota es porque un valor que anula el denominador de una expresión. Entonces, lo que uno pretende, esto es borrador, después vemos qué pasa, es básicamente determinar situaciones como esta. Determinar qué pasa con la función, cómo se comportan las imágenes. Cuando digo qué pasa con la función, me refiero a cómo se comportan las imágenes de los X cuando los X están cerca del valor A. Entonces uno, a partir de la noción de límite, va a poder determinar qué comportamiento de esto va a tener la función. Es más, luego vamos a ver la noción de continuidad y vamos a poder ver si vamos a poder trazar las gráficas de estas funciones sin necesidad de levantar el lápiz, una noción precaria, pero que es la que nosotros usamos. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo quiero estudiar cómo se comporta la función cuando el X está cerca de A. Cuando el X está cerca de A, uno podría pensar qué significa la palabra cerca. Porque supongamos que el A, por decir un ejemplo nada más, sea el 1. Entonces, ¿qué significa que yo esté cerca del 1? Y uno podría pensar que estás en el 1,1. Entonces estás cerca de A. Entonces te paraste en el 1,1. Bueno, pero cerca también podría haber pensado que estaba en el 0,9. Bueno, por eso está lejos en realidad. ¿Sí? Esa es la idea de cerca. Cerca es poder aproximarte al valor que uno quiere tanto como uno quiera. Entonces uno tiene que analizar y pensar, la palabra cerca es que se aproxima a ese valor tanto como uno quiere. Entonces se va a acercar y va a analizar para esos valores qué está pasando con las imágenes, cómo se van comportando las imágenes, y a partir de ahí poder determinar el comportamiento de la función, pero ¿dónde? Cerca de ese número. ¿Sí? En el resto, por eso digo que es un estudio local, no es global, en el resto no sabe nada, es cerca de ese punto. Entonces vamos a aprender a identificar, dada una expresión cualquiera, cuáles van a ser los puntos más problemáticos, los puntos los cuales no se nos pueden escapar, de tener que analizarlos, y en ese punto vamos a trabajar en un principio en las proximidades, cerca, y luego vamos a trabajar cerca, pero también en el punto. Por ahora, lo que pasa en el punto, si está agujereada, o si la función estuviese definida arriba, o si la función estuviese definida abajo, por ahora no me va a interesar, o si estuviese definida en ese agujerito y lo llenara, por ahora no me interesa. Después sí lo vamos a estudiar a eso. Entonces, la noción de límite, la noción intuitiva de límite es relativamente sencilla. Lo quizás complicado es la definición de límite, porque la definición de límite tiene que hablar y tiene que estar escrito esto de estar cerca del valor X igual a A, pero que el X no sea A, y tiene que incluir qué ocurre con las imágenes de esa función. Entonces, yo lo voy a escribir de manera intuitiva y luego vamos a ver otro tipo de límites y luego lo vamos a formalizar con la definición, ¿sí? Entonces, estudiaremos qué ocurre con las imágenes de los X, voy a poner bien torpe, digamos, ¿sí? De los X cuando el X se aproxima al valor
X igual a A, siendo X distinto de A. Al decir que X, la variable independiente, ¿no?, se aproxima al valor X igual a A, escribimos X tiende al número A. Yo voy a hacer la observación, luego ya no hay que hacerla, uno tiene que entender eso. Si X tiende a, que esa es la manera de leerlo, hay que entender que el X no es A, sino que se acerca al valor A. Si X tiende al valor X igual a A, podría hacerlo por valores mayores que X igual a A, y en ese caso escribimos que X tiende al número A, pero por la derecha. Eso no significa que ese número sea positivo, ese más significa que me acerco al A por la derecha. O bien, podría hacerlo por valores inferiores. Y en ese caso escribimos que X tiende al número A por izquierda. O sea que acá estamos pensando que X es más grande que A, estricto, porque no me interesa qué pasa en el A. Y acá estamos pensando que X tiende a por izquierda, X es más chiquito que A, de manera estricta, porque no me importa lo que pasa en el punto. Estamos considerando que la función supongamos que la llamamos igual f de x, que esa función está definida en un entorno reducido de x igual a A. ¿Qué significa entorno reducido? Eso matemáticamente vamos a decir que vamos a mirar los x, los valores de la variable independiente, que pertenecen a un entorno de A. ¿Cómo escribo un entorno de A? Y si este es el x igual a A, quiero escribir que estoy un poquito a la derecha, pero también que puedo estar un poquito a la izquierda. Entonces lo que vamos a decir es A menos un poquito, o sea, estoy un poquito a la izquierda, y el A más un poquito, o sea que estoy del A a la derecha. Ese simbolito es delta, bien dibujadito sería una cosa así. ¿Estamos? X tiene que ser distinto de A, no me interesa qué pasa en A, y el delta lo estoy considerando que sea un número positivo. Entonces digo, si estoy en el A y le sumo un poquito, me voy a la derecha, y si estoy en el A y le resto un poquito positivo, me vengo hacia la izquierda. Entonces vamos a trabajar en un entorno reducido de x igual a A para
los valores. Y lo voy escribiendo de distintas maneras porque voy a ir llevando lo que estoy hablando a la definición formal de límite. Para los x que son más grandotes que a menos delta y más chiquitos que a más delta, con x distinto de a y delta un número positivo, fíjense que escribí lo mismo, pero de otra manera, ¿sí? Para esos valores de x nos interesa analizar el comportamiento de las imágenes de dichos valores. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que x menos a en valor absoluto es menor que delta. Estamos diciendo que el x no toma el valor a y obviamente delta es un valor positivo. Escribir esto y escribir esto es exactamente lo mismo. Si a esto le aplicas la definición de valor, la propiedad de valor absoluto, nos va a quedar la expresión que tenemos ahí en forma de intervalo. Entonces lo que nosotros vamos a decir es, si el x se encuentra ahí, la pregunta es, ¿qué pasa con las imágenes de esos x? Eso es lo que nos vamos a preguntar. Cuando escribo x acá y acá escribo f de x, estoy diciendo imagen de estos x, de los que están cerquita de a. De los que están lejos ni me importa lo que pueda pasar, ¿sí? Bien, entonces diremos que una función tiene límite en x igual a a, porque va a haber distintos tipos de límite. Este es el primero de los que vamos a ver. Diremos que la función igual f de x tiene límite y le voy a llamar L, tiene límite L cuando el valor de x tiende al numerito a si las imágenes de los x próximos al valor x igual a a se aproximan tanto como uno quiera al valor L. Entonces, si yo quiero escribir eso simbólicamente, tengo que escribir que voy a trabajar con los x que están cerca de a y escribir, vamos a ir mejorando de a poquito la definición, que el x no sea a, porque no me interesa lo que pasa en el punto, significa, o podríamos escribirlo de otra manera, que este valor absoluto le exija que sea mayor que 0. No le doy la posibilidad de que valga 0.
La única posibilidad de que valga 0 este valor absoluto es cuando el x sea a. Si yo lo anoto de esta manera, ya estoy contemplando que el x no puede ser a. Y considerar delta positivo. Y lo que yo quiero es que las imágenes se acerquen a un valor fijo. Pero, ¿por qué el 0? Porque escribir que el x no valga a, lo puedo escribir de otra manera, exigiendo que este valor absoluto sea positivo estrictamente. Porque la única forma de que este valor absoluto me dé el número 0 es cuando el x vale a. Y como x no puede tomar el valor a porque no me interesa lo que pasa en el punto, entonces lo podés escribir así y anotar que x es distinto de a, o lo podés escribir de esta manera y te evitas anotar que el x sea distinto de a. Acá está dicho que el x no puede ser a. Me interesan los x que están en este intervalo, pero al exigir que sea mayor estricto estoy diciendo que no puede ser a el x. No me interesa lo que pasa ahí. Bien. Entonces les decía, yo lo que quiero ver es para esos x, si la función se acerca mucho a un valor fijo llamado L. Que se acerque mucho, observen que yo lo escribí, que se aproxime tanto como uno quiera. Entonces eso lo podemos escribir de esta manera. Si yo quiero que la distancia, porque estoy hablando de que se aproxime, entre la imagen de los x, yo quiero que la distancia entre la imagen de esos x y un cierto valor, y eso se escribe así, la distancia, sea tan pequeña como uno quiera, decir que las imágenes de los x se acercan tanto como uno quiera, es equivalente a decir que la distancia entre estos dos valores sea tan chiquita como uno quiera. ¿Cómo escribo el tan chiquita? Voy a escribir que esta distancia sea menor que un número, épsilon. ¿Pero quién es épsilon? Para todo épsilon voy a escribir, ¿sí? Para todo épsilon, voy a borrar acá para dar un poquito más de espacio. Entonces, en principio, lo que yo quiero es esto. Quiero que si los x, recuerden que escribir esto es lo mismo que decir que x pertenece a a menos delta, a más delta, el x es distinto de a y el delta es un número positivo. Si el x está ahí, para que una función tenga límite, debería pasar eso. O sea que f de x... Profe, tengo una duda con lo anterior. ¿Sabés todas las que tengo yo? O sea, tenemos como valor A, ¿no? Y lo que queremos es que sea distinto de A. Pero aquella expresión no la entendí bien, porque ¿cómo sabemos nosotros si A va a ser positivo o negativo? No importa eso. Pero dice que mayor, o sea, que tiene que ser mayor estricto que 0. No importa, no tiene nada que ver. Miremos un ejemplito para que lo puedas visualizar, ¿sí? Así. Si yo te exijo que esto sea mayor que 0, obviamente por ser una distancia va a ser o positivo o va a ser 0. El valor absoluto expresa una distancia, ¿sí? En este caso la distancia del x al menos 3. Y si yo te exijo que esa distancia sea mayor estricta que 0, lo que te estoy diciendo es que el x no tiene la posibilidad de valer menos 3. Porque si valiera menos 3, esta cuenta me daría 0 y yo acá le estoy exigiendo que sea mayor que 0. En este caso estoy escribiendo la distancia del x al 7. Entonces yo exijo que la distancia del x al 7 sea mayor que 0. O sea, te estoy diciendo que el x no puede ser 7. Porque si valiera 7, esta distancia me daría 0. Y solamente 7 nomás. En ese caso 7. ¿A qué te referís solamente? Porque ahí quedo colgado yo. Porque acá puse el 7, sin embargo acá puse el menos 3. ¿A qué te referís? Claro, a lo que me refiero yo es que no tiene que ser 0 lo que está dentro del valor Lo que está dentro del valor absoluto. Pero por más que tiene un valor negativo adentro del valor absoluto no pasa nada. Y no importa, porque si te diera un valor negativo, significa, observando el dibujito, supongamos que este es el 7 y estás de este lado, ¿sí? O estás de este lado. Lo que vos estás mirando es la distancia, porque lo que vos querés es acercarte. No me importa si por la derecha o por la izquierda, justamente. ¿Estamos? Entonces, si vos te acercás por
la izquierda, es porque estás con valores más chiquitos que 7, o sea que evidentemente el número que estás restando va a ser negativo, ¿sí? Va a ser 7 menos algo, y acá va a ser 7 más algo, y ese algo va a ser positivo. Gracias. No, de nada. Bueno. Quería ver si el señor influirá con lo que está en ya, por eso hice la pregunta más. Ahora va. Es raro mi pregunta, pero... Bien, no se tienen que perder de lo que está escrito acá. Acá yo le estoy escribiendo que el X estaba cerca de A, que el X no podía ser A, y escribir eso fue escribir matemáticamente esta expresión. El cerca lo dice el valor de delta porque te deja que el delta esté jugando, o sea, le estés dando un valor cualquiera. Y yo les pedí que las imágenes de los X a un cierto valor fijo llamado L sea pequeña. Entonces escribí esta expresión, o bien escribí esto mismo, f de x sea menor que epsilon más L y mayor que L menos L. Cualquiera de las tres expresiones es lo mismo. Entonces, acá quedan algunos cabos dando vuelta. En ningún lado está dicho que la distancia entre las imágenes y el límite sea tan chiquita como uno quiera. Eso no está escrito, así como está no. Entonces hay que agregarle a esta definición algo para que eso se cumpla. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir un poquito a lo geométrico, lo voy a mostrar geométricamente qué está diciendo esto y luego lo termino de formalizar y escribir la definición completa. Entonces, la idea es tener una función y supongamos que me interesa analizar acá, en ese punto, y este es el que estoy llamando x igual a a. Entonces lo que vas a hacer es tomar un entorno de x igual a a, pero sin mirar lo que pasa en a. Entonces digo, tomo un entorno. ¿Y qué tan grande es ese entorno? No te olvides que esto representa el número a más un poquito, y esto representa a menos un poquito. Eso significa, o te da la posibilidad de que eso vaya variando, en el sentido de acercarte. ¿Por qué de acercarte? Porque me interesa que el x tienda a a. Entonces digo, bueno, si el x tiende a a, si el x tiende al número a, entonces el x podría tender al número a por la derecha, o el x tender al número a pero por la izquierda. ¿Qué significa que el x tienda al número a por derecha geométricamente? Significa que yo mire esto, me paro en este x pero está lejos, y agarro a ese x y le miro la imagen, luego me acerco un poco más, a ese x le voy a mirar la imagen, me acerco más por la derecha y a ese x le miro la imagen, luego me acerco más y le miro la imagen. Entonces, en la medida que el x tiende al número a por la derecha, el x se acerca al a por la derecha, la pregunta es ¿qué hacen las imágenes de esos x? Vemos que las imágenes de esos x empiezan a descender. La pregunta es si descienden mucho, si esto va a seguir bajando o si esto se va a frenar. Por más de que yo me acerque más y más, a partir de ese puntito no voy a poder salir. Entonces lo que yo veo es que en la medida que los x tienden a a por derecha, las imágenes de esos x bajan hasta ese valor que sería aproximadamente esto, ¿no? Ese lo voy a llamar L1 por ahora. O sea, las imágenes, si yo me acerco a este valor, las imágenes se pueden acercar a ese valor. Ahora, ¿qué pasa cuando el x tiende a por izquierda? Entonces, estoy acá, le miro la imagen, ponele. Por acá, la imagen está acá. Me acerco más, la imagen está un poquito más arriba. Me acerco más y la imagen un poquito más arriba. Cuando el x tiende al a, pero por la izquierda, las imágenes de los x que están a la izquierda de a tienden a subir. ¿A subir hasta dónde? Aproximándose al mismo valor ese, que lo voy a llamar L2. L2 y L1 tienen el mismo valor. Entonces, en este caso, yo estoy mirando que en la medida que los x se aproximan a un valor fijo, las imágenes de esos x se aproximan por arriba y por abajo a un mismo valor llamado o bien L2
o llamado L1. Entonces eso se escribe que el límite, esto es bien escrito, después se cansan y por eso lo escribimos así, esto se escribe que el límite, cuando x tiende a por derecha de esta función, me da L1. Y el límite, cuando x tiende a por izquierda de esta función, me da L2. El tema está que L2 y L1 son iguales. Entonces, cuando eso ocurre, significa que cuando vos te aproximás al valor x igual a A, las imágenes de esos x se aproximan a un valor fijo que lo podés llamar o bien L2 o bien L1. Y eso se escribe de esta manera. Entonces decimos para no andar con un L1 y un valor L2 dando vuelta, directamente podemos decir lo siguiente. Como L1 es lo mismo que L2, directamente lo voy a llamar L, ¿sí? Un número L. Y entonces escribimos que el límite, cuando x tiende al número A, y acá no aclaro si es por derecha o por izquierda, eso significa que voy por los dos lados de f de x, que ese límite me da L. Cuando uno escribe eso, lo que está diciendo es que si la distancia del x a A es positiva, o sea, el x no es A, y está trabajando en un entornito del A, entonces las imágenes de esos x y el valor L, la distancia que hay entre ellos, se puede hacer muy pequeña. ¿Cuánto de pequeña? Entonces vamos a escribir para todo número epsilon, para todo número que se te ocurra. Si esto fuese 2, el valor 2, entonces estarás acá en el valor L, 2 para arriba y 2 para abajo. Me dice que si los x están acá, sus imágenes van a estar acá. Si el valor en lugar de ser 2, porque yo necesito que se acerque tanto como uno quiera, que sea 1, entonces estaré acá, le sumo 1 y le resto 1. Entonces me dice que si vos trabajás en esta faja, acá va a haber un conjunto de valores que van a tener su imagen adentro de esa faja. Si en lugar de ser el 2 o ser el 1, trabajo con valores relativamente pequeños, que es lo que me interesa, 0,1, entonces tengo el valor L, le sumo un poquito, le resto un poquito, y para esos X, para esas imágenes, siempre va a haber valores de X acá, que sus imágenes van a caer ahí adentro. Y si me achico más, eso va a seguir pasando. Esa es la noción de límite. O sea, que para todo número que a mí se me ocurra, para toda distancia vertical, eso es lo que estoy diciendo, va a existir un número positivo, un delta positivo. Esto lo voy a escribir más en grande. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta positivo. Existe un entorno tal que, si los x están ahí adentro, las imágenes están adentro. Si los x están acá adentro, las imágenes van a estar acá adentro. Y esa es la definición formal del límite. Obviamente, como verán, tiene muchos simbolitos y con el transcurso de los días van a aprender a utilizar mejor la definición por el hecho de entender cómo funcionan los simbolitos. Lo más importante de esto es lo que está escrito en forma, de manera no formal, porque te va llevando a poder escribir esto que está acá. Ahora, esto va a cerrar, o vamos a tener una mejor idea, con el ejemplo que les voy a dar recién para que vean por qué a veces esto no funciona y dónde está esto que estamos escribiendo de que se acerquen y todo eso. Entonces vamos a hacer otro ejemplo gráfico y vamos a mirar en este ejemplo gráfico qué pasa. Imagínate que por ahora esa es la definición de límite. Es como si fuese la definición de potencia, es una definición. Entonces, en un principio, cuando ustedes vieron potenciación, usaban solo la definición. Entonces, si a vos te escribían 1/3 20 veces
Obviamente eso termina siendo muy tedioso y después empiezan a aparecer propiedades donde nos permiten que algunos cálculos se simplifiquen mucho. La misma idea es con límite. Trabajar con esa definición y todos los símbolos matemáticos que tenemos ahí termina siendo muy engorroso, pero esto es lo fuerte. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en principio desde un lugar geométrico, visualizar qué significa la noción de límite y luego aprender a calcular límite. Ahora, cuando yo quiero calcular límite, entonces aprendo una serie de estrategias, de propiedades que me permiten hacer un cálculo. Pero si yo no pudiera por algún motivo hacer esos cálculos, no me quedaría otra más que recurrir a la definición. Siempre se enseñó la definición de límite y se trabajó con la definición de límite. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es pidiendo que mínimamente la noción geométrica se entienda y no vamos a trabajar con la definición. Obviamente, a ver si se entiende lo que quiero decir. Cuando yo digo que tengo a a la n y a eso lo multiplico por a a la m y eso me da a la n más m, cualquiera de ustedes hoy me podría decir, esa no es la definición de potenciación, esa es una propiedad. Y yo la verdad que no te creo. Entonces, si vos no me crees que esa propiedad se verifica, a mí no me quedaría otra más que demostrar que eso es verdadero. ¿Cómo se demuestra que eso es verdadero? Y voy a tener que recurrir a la definición y demostrarte por medio de utilizar la definición que esa propiedad es válida y recién ahí te estaría convenciendo de que no te estoy mintiendo. Lo mismo pasa con límite. Vamos a aprender a calcular, vamos a aprender a trabajar con cuentas, con cálculos de límite. Pero si vos quisieras demostrar algo, deberías utilizar la definición. Entonces nosotros como que quedamos en el medio, ¿no? Vamos a trabajar con el cálculo de límite, nos interesa que sepan calcular límite, nos interesa la noción geométrica de límite y la definición formal de límite no la vamos a usar. Cuando llegue el análisis 2, van a ver que según el profe que les dé análisis 2, o van a trabajar mucho con la definición de límite o van a trabajar con una nueva propiedad que se demuestra gracias a eso y entonces pueden zafar con esa nueva propiedad. Bien, entonces les decía, voy a poner otro ejemplito y vamos a ver en ese ejemplito en forma intuitiva, sin escribir simbólicamente. Me interesa que se entienda esto en un primer momento. ¿Qué quiere? ¿Ese tal que va seguido de esa definición? Sí. Bueno, entonces vamos a poner un nuevo ejemplo. Supongamos que nuestra función sea una función de este estilo, definida por tramos, y que me interesa analizar qué pasa en A. Entonces la pregunta es, el límite, cuando x tiende al número a de f de x, eso es lo que yo quiero ver. ¿Qué pasa cuando x tiende al número a? Si el x tiende a, ya uno tiene que tener focalizado que si x tiende a significa que el x se acerca a la. Si se acerca a la, se tiene que poder acercar por la derecha y por la izquierda. Entonces yo me acerco, en este caso, por la derecha. Entonces voy a mirar el límite cuando el x tiende al número a por derecha de esta función y voy a ver qué pasa. ¿Qué significa mirar el límite? Hacer que el x tienda a por derecha, o sea que el x sea mayor que a pero que se acerque, y fíjate en la imagen de esos x. Me paro acá, me fijo en la imagen, ponele que esté por acá. Me acerco más, la imagen estará por acá, me acerco más, ponele que esté por acá, por acá. ¿Qué está pasando con las imágenes de esos x? De esos x que se están acercando. ¿Tienden a dónde? ¿A la imagen de quién? Pero la imagen de A está acá. Entonces observen que eso es lo que me interesa. No me importa lo que pasa en A, porque no es cierto que tienden a la imagen de A. Si este es el A, su imagen está acá abajo. Y estos naranjas llegan hasta abajo, ¿se acercan a este valor? No, se acercan a un numerito que está por acá que yo no escribí, le voy a llamar L1, pero de ahí no van a bajar. Ahora, si me acerco, o sea que el límite cuando x tiende a por derecha, puedo decir que me da L1. Las imágenes se acercan al valor L1. Si el x
tiende al número A, pero por la izquierda, por valores inferiores, y me acerco, entonces miro las imágenes de esos X. Me paro en este punto, le miro la imagen, la tengo por acá. Me acerco un poquito más, la imagen está por acá. Me acerco más, la imagen estará por acá. En la medida que el X tiende a A, pero por la izquierda, o sea, el límite, cuando X tiende a A por izquierda de esta función, ¿qué pasa con esas imágenes? ¿Cómo se comportan? Las imágenes están subiendo. ¿Cuánto sube la imagen? ¿Indefinidamente están subiendo, siguen subiendo esas imágenes? ¿O tienen algún punto en el cual se empiezan a acumular, se empiezan a acercar? En este caso sería la imagen de A. Yo lo voy a llamar, para no poner imagen de A porque no me interesa lo que pasa en A, lo voy a llamar L2. Entonces acá esto me da L2. Entonces ahora la pregunta es, si por la derecha se acercan a un valor y por la izquierda se acercan a otro valor, ¿sí? Diferente, finito y distinto, entonces lo que vamos a decir en este caso es que no es posible que la función tenga límite. Porque ¿qué significaba que una función tenga límite? Que si vos te acercás tanto por la derecha como por la izquierda, las imágenes se tienen que acercar al mismo valor. En cambio acá se acercan a valores diferentes. Entonces lo que uno dice en este caso es que no existe el límite cuando el X tiende a A de f de X. ¿Por qué no existe? Porque los límites que se llaman laterales, estos límites se llaman laterales, son finitos, de acuerdo a este dibujo, y distintos. Eso me dice que entonces la función no tiene límite. Si la función no tiene límite, ya vamos a ver que va a haber muchos casos en los cuales una función no tenga límite, este es uno. Acá lo que me está diciendo y que yo debería tener conceptualmente, o la idea geométrica, es que si me acerco al A por la derecha y me da L1, me acerco al A por la izquierda y me da L2, y no son iguales, sí o sí hace que la función tenga un salto. Entonces, de alguna manera, yo estoy estudiando qué pasa con la función cuando me aproximo a ese valor X igual a A. En cambio, si por derecha y por izquierda me da el mismo valor, significa que la función tiende a ser una función que no se interrumpe, salvo lo que pasa en el punto, porque en el punto no lo estudié, pero tiende la función a poderse trazar sin levantar el lápiz, salvo en ese punto que puede estar agujereado o no. No lo sé porque no me importa por ahora si la función en ese punto está definida o no. En este caso está definida la función en el punto en el que estamos trabajando. En el primer ejemplo no está definida. Sin embargo, en el primer ejemplo la función tiene límite y en el segundo ejemplo la función no tiene límite. Entonces esto, vuelvo a repetir, se corresponde con esto y se escribe de esta manera. Entonces la primera propiedad que vamos a escribir para, de alguna manera, evitar un poquito la definición, es que si una función tiene límite, hay que exigir que por la derecha y por la izquierda pase lo mismo, se comporte de la misma manera. Entonces, vamos a decir, todo esto luego tenemos que aprender a calcularlo sin tener el gráfico de la función. O sea, aprender a analizar algebraicamente. ¿Con qué valor? ¿Con qué valor? Ya vamos a ver. Entonces vamos a mirar, decimos que el límite cuando X tiende a por derecha es igual al límite cuando X tiende a por izquierda de la función. Si esto pasa, solamente, esto es un sí, solo sí, sí y solo sí, significa que si esto pasa podés desprender aquello. A este valor lo voy a llamar un cierto valor L. Entonces, si por la derecha y por la izquierda tienen el mismo límite, podés desprender que la función tiene límite, límite doble. Si tiene límite doble,
Entonces el sí solo sí me permite decir que por la izquierda y por la derecha tiene que tener el mismo límite. En otro caso, que no pase esto, ya va. En otro caso, diremos que la función no tiene límite en x igual a A, ¿no? En el punto donde estamos trabajando. Sí, ¿qué me ibas a preguntar? El límite doble. El límite doble, cuando yo no especifico nada, significa esto que acá estoy mirando por derecha y por izquierda, las dos cosas simultáneamente. ¿Está? En cambio acá escribo por izquierda porque estoy mirando solo la izquierda y acá estoy mirando solo la derecha. Entonces, cuando por la derecha y por la izquierda se comporta de la misma manera, por eso escribo el signo igual, significa que la función tiene límite, sin necesidad de aclarar si es por derecha o por izquierda. Ahora vamos a ver un ejemplo que quizás te aclare un poquito más la idea. Entonces, vamos a tomar un ejemplo sencillo y vamos a empezar a meter ecuaciones, expresiones de funciones que manejamos nosotros y luego vamos a ir un paso más donde trabajemos con expresiones que no tengamos ni idea cuál es la gráfica de la función. Supongamos que yo tengo el límite cuando x tiende a 0 de la función raíz de x, de la raíz cuadrada. Entonces yo quiero saber si esa función tiene límite o no. Una cosa es hacerlo en forma algebraica y otra cosa es hacerlo en forma geométrica. Yo lo voy a mirar geométricamente. Entonces digo, bueno, en este caso la función la puedo graficar. Puedo graficar la función raíz de x. ¿Qué significa que yo me acerque al 0? De acuerdo a lo que vimos recién, significa que te acercas al 0 por la derecha y por la izquierda. Entonces me voy a acercar a ese valor por la derecha. Cuando me acerco a ese valor por la derecha, me acerco por la derecha y miro las imágenes de esos valores que se van acercando. ¿Qué hacen las imágenes? Descienden. Cuanto más te acerques al 0 por la derecha, ¿qué podés concluir sobre las imágenes? ¿Qué están haciendo las imágenes? Están decreciendo. ¿A dónde? Al 0. O sea que uno puede escribir que el límite, cuando x tiende a 0 por derecha de esta función, el límite es 0. O sea, las imágenes de los x, cuando el x tiende a 0 por derecha, tienden a ser 0. Ahora cuando miro por izquierda, me paro acá y me voy parando y leo, ¿dónde leo la imagen? No hay función. Entonces yo puedo sostener que no existe el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de esta función. ¿Por qué? Porque no está definida, ni siquiera está definida esta función. ¿Cuál es la condición para decir que este límite exista? Que por derecha y por izquierda pase exactamente lo mismo. Acá no pasa lo mismo. Entonces, esta función en x igual a 0 no tiene límite, pero sí tiene límite por derecha. ¿Estamos? No tiene límite doble. Esto significa que tanto el amarillo como el naranja tienen que dar lo mismo. Acá yo estoy mirando el naranja por un lado, me da 0. El amarillo no existe. Entonces el doble, el que significa mirar por los dos lados, naturalmente no va a existir. Bien. ¿Y que ahí se cumpliría ese proceso lo que usted escribió allá? ¿Cómo? En el caso que si fueran los dos iguales, se cumpliría aquello, ¿no? Claro, si me diera 0 de los dos lados, escribiría que el límite es 0. Bien, vamos a mirar otro ejemplo. Supongamos que quiero calcular el límite cuando x tiende a 2 del valor absoluto de x. Entonces, primero uso un poquito la noción geométrica, pero luego me tengo que desprender porque no tengo por qué saber graficar la función. Lo que yo tengo que aprender es justamente
al no tener la gráfica, aprender algebraicamente a calcular límites y que eso de alguna manera me describa localmente el comportamiento de la función. Sí. Aunque sea 0, se puede poner menos. Es que el 0, esto no significa menos. No, porque viene por la izquierda. Y entonces no tiene nada que ver con el 0 más o 0 menos. Significa que el x es más chico que 0. No significa que el 0 sea negativo. Bien, entonces escribo la función valor absoluto, la dibujo y miremos qué pasa cerca de 2. Entonces supongamos que acá tengo el 1 y acá tengo el 2. Para mirar ese límite, otra vez lo mismo. Voy a mirar el límite tenemos que mirar el límite cuando x tiende a 2 por derecha para esta función y vamos a mirar el límite cuando x tiende a 2 por izquierda para esta función. Recuerden que esto significa x menor que 2, no significa que es un 2 negativo. Y esto significa que el x es más grande que 2. Entonces me acerco al 2, me paro por acá, vas y le buscas la imagen, ponele que está por ahí arriba. Nos acercamos más, le buscas la imagen, supongamos acá. Me acerco más, le busco la imagen acá. Me acerco más, le busco la imagen por acá. Y ese valor fijo, te queda una opción. Hacer una pequeña tablita de valores para entender lo que estamos haciendo, cosa que va a ser muy precario después, y poner en esa tablita de valores qué pasa con el x y qué pasa con la imagen del x. Entonces vos estás trabajando en el 2, pero en el 2 acordate que no te interesa. A vos te interesa antes del 2 y después del 2. Entonces digo, si vale 2,1, ¿cuánto es la imagen del 2,1 si esa es la función? Y reemplazás 2,1 acá y calculás el valor absoluto, 2,1. Me acerco más, 2,01. ¿Cuánto es la imagen de ese valor? 2,01. ¿Sí? Estoy haciendo con numeritos el jueguito que hice acá con la naranja. ¿Qué pasa si pongo 2,001? ¿Cuánto es la imagen de ese valor de x? 2,001. ¿Qué pasa si el x se acerca más todavía? Al 2. ¿A dónde se va a acercar las imágenes? Las imágenes van a tender al valor 2. Si me acerco por abajo, o sea, por valores inferiores, ponele que yo ponga el 1,9. ¿Cuánto es la imagen del 1,9? Estoy con los amarillos ahora. La imagen consiste en reemplazar ese valor acá, calcularlo, y eso me da 1,9. Acércate más al 2, porque te tenés que acercar. Bueno, 1,99. ¿Cuánto es la imagen de ese valor? Va a ser el mismo, 1,99. Entonces, a medida que te acercas a 2, pero por los amarillos, las imágenes, ¿qué están haciendo? También se acercan a 2. O sea que tanto los amarillos como los naranjas tienden al mismo valor 2. O sea que este límite por derecha me da 2, por izquierda me da 2, y por lo tanto la conclusión sería que este límite es 2. La función tiene límite y vale 2. Bien. Profe, ahí no se le pone L. No le puse L porque el valor de L lo tengo ahora, es 2. Antes ponía L porque estaba usando una expresión general. No tenía ni la función ni el valor del A. Ahora tengo todos los datos, digamos. ¿Y siempre hay que, siempre hay que hacer esa tablita o hay que...? No. Esta tablita va a tener que en algún momento tirarla, ¿sí? Esto simplemente les estoy mostrando con una tablita de valores el razonamiento que estábamos haciendo acá para llegar a concluir lo del 2C. Y cuando nosotros estemos en el examen y tengamos que explicar eso, o sea, el procedimiento... Va a estar tan canchero que no vas a tener problemas.
Bueno. Bien. Ahora, supongamos que tengo una función que no conozco. O sea, ahora no me puedo valer del gráfico. Tengo que aprender a hacer cálculos. Entonces, supongamos que quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo más 2x al cuadrado más 3. Entonces, uno se pregunta ahora, ¿cómo puedo hacer con ese límite? Y tendría que mirar el límite por derecha y el límite por izquierda. En algún momento se van a terminar cansando de mirar el límite por derecha y por izquierda, pero se van a dar cuenta de cuándo es necesario mirarlo sí o sí y cuándo no es necesario. Entonces, en principio, si no nos damos cuenta, tendrán que mirar por derecha y tendrán que mirar por izquierda. Yo no lo voy a escribir, pero lo voy a hablar. Pero simplemente voy a mirar el límite general. Entonces, si yo tengo que el límite de esa función cuando x tiende a 1, lo que yo pienso es lo siguiente. X es casi 1. Podría ser un poquito más o un poquito menos, según sea por derecha o por izquierda. Entonces, este número no es 1. El x es casi 1. Si a un número que está muy cerca de 1 lo elevas al cubo, ¿qué esperas que pase? Agarra un número que esté cerca del 1 y elevalo al cubo. ¿Qué esperas que te dé? Esto va a estar cerca de 1. Fíjense que anoté una flechita. No dije que vale 1. Estoy diciendo que es casi 1. Y si lo elevas al cuadrado, ¿qué pensás que va a pasar si el número está cerca de 1? 1,0001. Elevalo al cuadrado. ¿Qué va a pasar con eso? 1. Eso va a estar cerca de 1. Pero luego, si este número está cerca de 1 y lo multiplicas por 2, ¿qué esperas que pase? Entonces esto va a estar cerca de 2. Y al 3 no le importa el x, si no depende de x. Este es un valor que no depende, o sea, no está con la x. Entonces este valor va a seguir siendo 3. Por lo tanto, si este pedacito tiende a 1, este pedacito tiende a 2 y este pedacito tiende a 3, todo esto va a tender a la suma de eso, que va a ser 6. Y no grafiqué la función. Ahora, para calcular ese límite, yo usé propiedades. Y yo lo que hice fue mirarlo más naturalmente y no tener que escribir tantas propiedades. Pensemos en otro límite. ¿Qué pasa en el límite cuando x tiende a 4 de la función raíz de x, que sí la sé graficar, pero ya no la quiero graficar? Bien, lo primero que tenemos que mirar es que cuando vos te acerques al 4, la función esté definida antes del 4 y después del 4, porque tenés que mirar por derecha y por izquierda. Y hoy nos había pasado con el 0 que había problemas. Bueno, esta función tiene como dominio, el dominio de esta función es el intervalo de 0 a más infinito. O sea que si vos te parás en el 4 y mirás un poco antes y un poco después, no hay ningún inconveniente, la función está bien definida. A diferencia de hoy que nos pasaba con el 0, que no estaba bien definido. Bien, si x es casi 4, entonces este numerito que está acá adentro es casi 4. Si le sacás la raíz cuadrada, ¿qué pensás que va a pasar con eso? Y eso va a dar casi 2. El límite va a ser 2. Miremos el límite cuando x tiende a 1 de la función 1 sobre x, que también la podría graficar, pero ya no quiero aprender a calcular límites. Bueno, si el x es casi 1, entonces este número es casi 1. ¿Cuánto me dará 1 dividido casi 1? 1, casi 1. Y ese límite va a ser 1. Lo que da 1 es el límite, no la cuenta. ¿Estamos? La cuenta me va a dar un número que es casi 1. El límite entonces digo que da 1. Y no miré ahí ni por derecha ni por izquierda. Supuse que era lo mismo, un poquito antes o un poquito después del 1, pareciera que es lo mismo. Bien, para poder calcular límite, que ahí lo hicimos de manera muy intuitiva y pensando qué nos puede llegar a dar desde lo que nosotros creemos, tenemos las propiedades del límite.
Entonces vamos a anotar las propiedades básicas. Propiedades de límite hay muchísimas, pero vamos a anotar las más importantes. Luego, desde ya digo, esas propiedades nos vamos a cansar de escribirlas. Yo voy a hacer los mismos ejemplos que ahí, usando las propiedades. Llega un momento donde eso te cansa de escribir tanto, y entonces empezás a no escribir detalladamente la propiedad. A ver, para que se entienda lo que quiero hacer, yo voy a dar propiedades y voy a volver a lo básico. ¿Cómo despejo de ahí? Bien, pasás el 3 restando, decimos nosotros. Esa es una opción. La pregunta es ¿por qué pasás el 3 restando? Porque en realidad lo que uno hace es le suma el -3 al primer miembro de la igualdad y le suma el -3 al segundo miembro de la igualdad, y la igualdad se mantiene. Después de eso, en realidad, lo que uno hace es aplicar la propiedad asociativa. Hace esto. Después de eso, lo que uno hace es aplicar la propiedad del elemento neutro para la suma. Entonces, si vos querés resolver una ecuación detalladamente, en lugar de llevarte 2 renglones, porque de acá uno podría decir que x es 5 menos 3 dividido 2 directamente, tenés que hacer, o sea, un trabajito, digamos, si querés escribir detalladamente. Lo mismo va a pasar con las propiedades de límite. En principio, yo las voy a dar y las voy a utilizar en algunos ejemplos para que vean dónde se utilizan. Pero luego no voy a escribir cada propiedad que utilizo, o sea, la voy a usar mentalmente. Mentalmente sería escribir esto y después ser capaz de explicarte por qué me da eso. Ahora, si vos de acá pasás acá porque lo sabés, porque lo tenés automatizado a eso, está todo bien, entre comillas, porque no sabés por qué lo haces, digamos. O sea, en realidad está todo mal. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, no? Hago, pero no sé por qué. ¿Qué querés? Ahí abajo, creo que puso sobre x igual a 1. 1 sobre x, sí, todo está bien. Ajá, ¿por qué es 1? Porque el 1 lo divido por un número que es casi 1. Al 1 dividido por 1,1, por 1,01, por 1,001, y vas a ver que esas cuentas me van a dar casi 1. Y si lo dividís por valores más chiquitos, 0,9, 0,99, esta cuenta tiende a ser el 1 también. Bien, ¿han visto alguna vez algún albañil que no esté la casa construida, o sea, tenés el terreno baldío y arranca? Bien, supongamos que tu terreno, que encima no está marcado, porque el tuyo y los dos de al lado también son baldíos, ¿está? O sea, no tenés los paredones. Pero imaginariamente, este es tu terreno. Y vos la verdad que no te gustaría que la casa te quede así. ¿Estamos? La pregunta es ¿cómo hace el albañil para escuadrar? Entonces, si alguno de ustedes han visto, los albañiles vienen, bueno, primero que tienen una marca sobre el cordón de la vereda que les marca cuál es la línea, ¿no? ¿Cómo hacen para que esa altura y esa sean las mismas? ¿Y pero si tenés torcido el piso? ¿Con un nivel? ¿Con un nivel de mano? Para ver. Pero el nivel de mano es chiquitito, es así. ¿Cuántos metros lo tenemos acá? No sé, porque el techo no lo tenés. Y puede ser que el problema esté en el piso. Supongamos que el problema está en el piso, ya hicieron el piso. Y allá
Acá tenés 10 centímetros más alto que acá, no sé, es raro. Pero después las paredes tienen que quedar bien. No vas a cometer el mismo error en las paredes y la casa se va a quedar así. Hay un nivel de agua. Bueno, si ustedes lo ven, usan una manguera transparente de agua. ¿Qué hacen con eso? El agua está a nivel. El agua está a nivel. Es la manguera de nivel. Ajá. ¿Y por qué funciona eso? ¿Pero por qué? O sea, ¿está todo bien? O sea, yo sumo así. ¿Por qué suma así? Porque así se suma, digamos. No, porque si uno pone de un lado la manguera, Sí. el otro la tira, al otro lado tiene que estar igual, el nivel de el nivel del agua. Y yo, que no sé nada, digo, ¿por qué tiene que pasar eso? Porque el agua siempre va a estar a nivel. Pero ¿por qué tiene que pasar eso? Te estoy diciendo, si tengo el piso 10 centímetros de nivelado. ¿Por qué? Yo voy a hacer lo mismo que me hace. Yo ahora vengo y explico. Newton me dice lo contrario. ¿Está? No vale preguntar, porque si ustedes me van a preguntar por qué, yo voy a decir, es así. Es así, se hace así. Bien. Propiedad 1. Si el límite, cuando x tiende a de una cierta función, me da un valor L1, y el límite, cuando x tiende a de otra función, me da un cierto valor L2, cuando escribo L1 y escribo L2, tenemos que entender que esos son números. ¿Estamos? Porque después van a empezar a aparecer símbolos. L1 y L2, entonces, el límite, cuando x tiende a de la suma o resta de funciones, va a ser L1 más menos L2. Si ambas funciones tienen límite y la vas a sumar, entonces cuando le vas a calcular el límite es la suma de los límites o la resta de los límites. Propiedad 2. Profe, ¿Qué querés? ¿cómo sabes que la No, quiero ir con mi suegra un rato. Un ratito que venga mi suegra. ¿Cómo sabes si es la suma o la resta? Por esa. No, o sea, si vos tenés esto y después vas a sumar o vas a restar, bueno, si es suma, se pone suma, si es resta, se pone resta. Pero dependiendo de la situación. Dependiendo de la situación que vos tengas, claro. Bien, sí, porque se hace así. El límite, cuando x tiende a de f de x, me da L1, y el límite, cuando x tiende a de g de x, me da L2, entonces, el límite, cuando x tiende al número a de f de x por g de x, eso va a ser L1 por L2. Si el límite, cuando x tiende a de f de x, me da L1, y el límite, cuando x tiende al número a de g de x, me da L2 y que no sea 0, entonces el límite, cuando x tiende al número a de la división, va a ser L1 sobre L2. Bien, entonces, supongamos que yo escribí eso y que ustedes me entendieron. Entonces ahora vamos a calcular un límite usando todas las propiedades para mostrar que es engorroso escribir todo. De hecho son las 4 básicas, pero para propiedades en realidad tenemos muchísimas más propiedades para poder hacer cada cosa. Supongamos que quiero calcular el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 3x dividido la raíz de x más 2. Entonces quiero calcular ese límite. Si vos querés calcular ese límite, primero que hay una división. Entonces tendrías que ir y pensar por separado.
el límite de la función de arriba, el límite de la función del denominador y empezar a aplicar propiedades. Entonces yo voy a escribir igual, pero es igual que yo ya estoy escribiendo, no sé si es verdadero, porque ahí me dice que esas cosas son iguales siempre que se den esas condiciones. Yo no sé este límite qué va a pasar. Bueno, supongamos que escribo el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 3x por un lado, y el límite cuando x tiende a 2 de la raíz de x más 2. Entonces, ahí escribí, lo separé a los límites, el límite del numerador y el límite del denominador. Pero eso vale siempre que los límites existan y encima el de abajo no sea 0. O sea que si hay algo acá que no cumple con esas condiciones hay que borrar todo porque todo estaría mal. Y esto lo escribiría como el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de la función 3x sobre el límite cuando x tiende a 2 de la función raíz de x más 2. Bien, hasta ahí apliqué las propiedades que están anotadas. Y ahora, esto es igual. ¿Cuánto da este límite? ¿Quién dijo 4? ¿Quién dijo 4? Ah, no. Tiende a 4. El límite da 4. En todo caso, la expresión tiende a 4. Voy de nuevo. ¿Cuánto da este límite? ¿Cuánto da este límite? 4. Si no hay ninguna propiedad que me diga que eso da 4. Bien, te quedan dos. O me lo demostrás o me convencés. Buscá convencerme porque la definición va a ser feo para demostrarlo. ¿Está bien? Bien, si el x tiende a 2, lo que uno tiene que pensar de manera más natural es que este número es casi 2. Un poquito más que 2 o un poquito menos que 2. La pregunta es, si ese número que es casi 2 lo elevás al cuadrado, ¿qué pensás que va a pasar? Si tenés 2,1 y elevás al cuadrado, o tenés el 1,99 y lo elevás al cuadrado. Esos números van a ser casi 4, o sea que este límite me va a dar 4. ¿Tuve alguna propiedad? No, en realidad es como que intuitivamente lo estoy haciendo. Por eso le decía, estas son las propiedades básicas. Propiedades hay muchísimas para poder aplicar. Bien, ¿cuánto da el otro límite? ¿Cuánto esperemos que da ese límite? El límite es 6. Casi 6 es esto. Esto es casi 6. El límite es 6. Y abajo, porque no tengo ninguna propiedad con raíces. Bueno, pero si este es casi 2, cuando le sumes este que es 2, esto es casi 4. Y si le calculás la raíz a un número que es casi 4, uno pretende que eso dé 4, 2. Bien, y entonces esto nos va a quedar 10 dividido 2, 5. En lugar de escribir todo esto, porque ven que se empieza a hacer cada vez más engorroso, uno podría pensar así. Cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 3x sobre la raíz de x más 2. Entonces, lo vamos a pensar. Pero ese pensar lo escribimos. Para no detallar tanto, voy a decir esto tiende a 4. La expresión esa tiende a 4. Esta expresión tiende a 6. Y esta expresión tiende a 2. Entonces todo este límite me está dando 5. Bien. Esta es la forma de trabajar más rápida, más ágil. Pero esto es gracias a que sabemos utilizar las propiedades. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque donde vos hagas esto y las propiedades no las sepas, o sea que alguna de las condiciones que están escritas acá falle, entonces vas a llegar allá y vas a escribir cualquier cosa. Un ejemplo de lo que estoy diciendo. Borro eso. Supongamos que me acostumbré después de 10 ejemplos a hacer las cosas así. Pero no sé por qué. Bien, entonces vamos. ¿Qué pasa? No, ya tendría que estar copiado todo.
Entonces supongamos que llegamos y aplicamos a lo bruto sin saber por qué. ¿Está bien? Entonces digo, el x es casi 0. ¿Cuánto piensan ustedes que va a dar el valor absoluto de un número que es casi 0? ¿A dónde tiende esto? ¿A dónde tiende esto? ¿Y este? A 0. ¿Cuánto da esa cuenta entonces? ¿Por? Bien, esa era la respuesta que quería porque está mal. La checa. Vamos a hacer, no, la respuesta que necesitaba era la tuya. Vamos a hacer una diferencia. Pero justamente le estoy explicando que es indeterminado porque es 0 sobre 0. Primero que no me explicaste nada. Segundo, más me tengo a mi mujer, tengo a esta ya en la oficina, tengo a mi suegra y puedo acá. Bien, diremos lo siguiente, chicos. Si yo aplicara las propiedades de límite, yo hubiese escrito esto. Al aplicar las propiedades hubiese escrito el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x sobre el límite cuando x tiende a 0 de y. Y esto va a ser igual. Este límite da 0 y este límite me daría 0. Entonces me quedaría igual. 0 sobre 0. Cuando digo que da igual a 0 sobre 0, eso no existe. Eso está mal. ¿Sí? Que no es una indeterminación. Eso directamente no existe. Esto está mal. Y eso es, la propiedad lo tiene en cuenta porque me pide que la del denominador no sea 0 para poder aplicar esas propiedades. Lo que es una indeterminación es algo que tiende a 0 y algo que tiende a 0. No 0 dividido 0. 0 dividido 0 es agarrar el 0 y quererlo dividir por el 0. Eso no existe. Acá yo tengo un número que es casi 0 dividido otro número que es casi 0. Entonces eso es lo que se llama indeterminación. No pongo ni siquiera el igual. Indeterminación 0 sobre 0. Indeterminado. No se sabe cuánto va a dar. Bien, ¿qué es una indeterminación? Las indeterminaciones en cuestión de límite son 7. Esa es la primera. Entonces tenemos una expresión que en realidad matemáticamente por ahora no sabemos qué pasa. Entonces para saber lo que pasa, lo que hay que hacer es lo que le llamamos salvar la indeterminación. Por eso digo, no es lo mismo poner 0 sobre 0, que es algo que no existe, contra poner que algo es indeterminado. Cuando algo es indeterminado tenemos que entender que no sabemos qué está pasando. El no saber qué está pasando significa que uno tiene que buscar estrategias para calcular ese límite de alguna manera y determinar si el límite va a existir o no va a existir. Indeterminado simplemente me está diciendo no sé lo que pasa. ¿Estamos? Entonces yo tendría que buscar alguna estrategia para salvar esa indeterminación. ¿Cuáles son las estrategias? Las estrategias que van a utilizar son todas las que ustedes supuestamente tienen incorporadas. Todos los casos de factoreo que ustedes tengan, Ruffini, los factor común, diferencia de cuadrado. Pero también tienen una estrategia que son el cálculo de límites laterales, porque empezamos con límites laterales por derecha, por izquierda y después nos olvidamos. Y yo les dije al principio, bueno, yo voy a hacer de cuenta o no voy a plantear los límites laterales porque me voy a ir dando cuenta de cuándo es necesario y cuándo no plantear los límites laterales. En caso de que ustedes no se den cuenta, les dije, planteen siempre límites laterales porque eso va a estar bien seguro. Entonces yo acá voy a plantear límites laterales como estrategia y ver si esa estrategia me sirve o no. Entonces voy a plantear el límite cuando x tiende a 0 por derecha de esta expresión, y aparte voy a plantear el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la misma expresión. Entonces uno puede decir, ¿y cuál es la diferencia entre plantear por derecha e izquierda? Observemos lo siguiente. Si x tiende a 0 por derecha, ¿qué significa? Que toma 0,01, Que toma el 0,1, ¿qué más? todos los valores al lado del 0. ¿Todos los valores al lado del 0 no? Todos los valores al lado del 0 a la derecha del 0, eso es lo importante. O sea que este x es positivo. Y si el x es positivo, la definición de valor absoluto, si la cosa que está dentro del valor absoluto es positiva, la definición lo que te dice es, ni le pongas las barras, se las podés sacar, porque el x es positivo.
¿Está bien? Entonces logré sacar el valor absoluto. Y ahora la pregunta es, ¿por qué sacaste el valor absoluto? Y ahora vamos a mirar así. Por un ratito, miremos eso. ¿Cuánto da eso? ¿Quién es X? Cualquier valor, pero el tema está que arriba y abajo es el mismo. Entonces esa cuenta, ¿cuánto va a dar? 1. El límite cuando X tiende a 0 por derecha. Entonces lo que hago es, voy a hacer la cuenta primero. Hice la cuenta, me dio 1 esa cuenta. Y ahora le voy a tomar el límite. Ahora, ¿cuánto da el límite de la constante 1 cuando X tiende a 0? Si es una constante, no le importa si el X tiende a 0, tiende a 2, eso vale 1 siempre. Este límite dio 1. Lo mismo vamos a hacer allá. Si X tiende a 0 por izquierda, ¿qué significa eso? Es menos. ¿Cómo es el X? Menos X. El X es negativo y para sacar las barras ponemos menos X así, porque apliqué la definición de valor absoluto. Bien, y ahora voy a pensar de la misma manera. Hagan esa cuenta. Menos 1. Esa cuenta da menos 1. El límite cuando X tiende a 0 por la izquierda, el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda del número menos 1. ¿Y cuánto da el límite de la constante menos 1? Al menos 1 que le importa a la X, eso da menos 1. Entonces calculé el límite por derecha, me dio 1. Calculé el límite por izquierda, me dio menos 1. ¿Son iguales? No. Bien, si no son iguales, entonces podemos concluir que no existe el límite cuando X tiende a 0 de esa expresión. Vuelvo todo hacia atrás. Puse una expresión en la cual, si utilizo las propiedades, voy a escribir cualquier cosa. Entonces, uso las propiedades, no las escribo, miro la tendencia. Cuando miro la tendencia me encuentro que arriba tiende a 0, abajo tiende a 0. Eso no es 0 dividido 0, es tiende. ¿Qué significa que tienda? Que tienda significa que esta expresión es casi 0 y esta es casi 0, se van a 0. Pero no saben ni siquiera con qué velocidad se van a 0. Quizás una se vaya muy rápido a 0 y la otra muy lento, entonces esa va a dominar. O quizás las dos vayan a 0 con la misma velocidad. Hay que ver eso. Justamente eso es salvar la indeterminación. Entonces lo que uno hace es buscar estrategias. ¿Cuáles son las estrategias para salvar indeterminaciones? Lo primero que tenemos que tener presente es, si no lo usaste, límites laterales. Límites laterales a veces te va a servir, a veces no. Entonces vas a ir y vas a buscar el factor común. A veces va a servir el factor común y a veces no. Entonces lo que vos vas a tener son muchas herramientas, ¿sí? Ahora, al tener muchas herramientas y ser todas nuevas, lo más importante es, además de aprender a calcular límite, es ver por qué la herramienta funciona en tal caso. Porque si vos no lográs ver eso, lo que vas a hacer es tener tu cajita de herramientas con todas las herramientas y no sabes para qué las tenés. Vas a ir probando. A ver si esta anda, a ver si esta anda, a ver si esta anda. Entonces eso no me va a servir. Yo necesito tener una herramienta como es el cálculo de límites laterales y entender por qué acá límites laterales sirvió. Sirvió porque tenía una función valor absoluto que cambiaba antes y después del 0 la expresión. Entonces podía desarmar la función, sacar las barras y simplificar. En otro caso, esto no va a tener sentido. Por ejemplo, planteo un caso más y luego trato, luego nada, no hay más nada. Supongamos ahora el ejemplo 1523. El límite, cuando X tiende a 2, X al cuadrado menos 4, X menos 2. Bien, si el X tiende a 2, el numerador, ¿esto a dónde va a tender? X al cuadrado, ¿a dónde se va? Y entonces si le restas 4, el numerador ¿a dónde se va? O sea que este se me va a 0. ¿Y este? A 0. Bueno, lo sigo yo, se va a 0. O sea que esto me da indeterminación 0 sobre 0. ¿Está bien? Sí.
Si es indeterminado, ¿qué significa? Que no sé qué pasa. Tengo que descubrir, aplicando estrategias, si ese límite va a existir o no. Acá hicimos un caso donde el límite no existía. Bien, entonces ahora uno dice, bueno, como David en el caso anterior aplicó límites laterales, en este también, a cero, no te va a servir de nada. ¿Está bien? El límite, cuando x tiende a 2, puedo pensar arriba, factorizarlo como una diferencia de cuadrado. ¿Está? X menos 2 por x más 2 es una diferencia de cuadrado. Eso me va a permitir esto simplificarlo con esto. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 2 de la expresión x más 2. Si x tiende a 2, este es casi 2. Si le sumas 2, esto es casi 4, este límite da 4. Entonces, tenemos una indeterminación, la única que vimos, 0 sobre 0, la salvamos en un caso y nos dio que el límite no existía usando límites laterales. En el otro caso salvamos la indeterminación aplicando diferencia de cuadrado, un caso de factoreo que puede ser cualquiera, y en ese caso el límite me dio que existía y que da 4. Bien, dejamos ahí por hoy. A ver, te dejo... Ah, no, ahí hay borrador. Ah,